Buenos días niños, hoy vamos a hablar capítulo 2, tabla periódica. Bien, ahora hablaremos historia de la tabla periódica. ¿Qué es? En el año de 1829 se conocía más de 50 elementos. ¿Ya? Esta abundancia hizo necesario buscar alguna forma de clasificarlos en grupos que tuviesen propiedades y características comunes entre ellas. ¿Por qué es importante? Importante porque la historia de la tabla periódica está íntimamente relacionada con varios casos clave para el desarrollo de la química y la física. El descubrimiento de los elementos en gran número de elementos químicos dice, que muchos estudiosos intenten elaborar esquemas en el que ubiquen estos elementos. Es por eso que la noción de la masa atómica inicialmente lo denominaba peso atómico y posteriormente ya en el siglo XX lo cambió con el nombre número atómico. Dentro de la historia de la tabla periódica, niños, también tenemos algunos científicos que han aportado. Entre ellos tenemos Berzelius, ¿ya? Él se encargó de clasificar a los elementos en metales y no metales. Bien, tenemos a otro personaje como Dmitri Mendeleev en el año de 1869. ¿Qué aportó este personaje? Era considerado el padre de la tabla periódica, porque fue el primero, dice, en crear una tabla periódica corta y también se encargó de ordenar elementos según su masa atómica. Otro personaje tenemos a Dobereiner en el año de 1817. ¿Ya? Él se encargó de agrupar, dice, los elementos de 3 en 3 y los llamó triadas. ¿Pero por qué los llamó triadas? Porque dice que, según él, eran características semejantes y de acuerdo al orden creciente, ¿no?, del peso atómico. Vamos a otro científico, Newlands. En el año de 1864 agrupó los elementos de 7 en 7 y los llamó octavas. De manera que el octavo elemento presentaba características semejantes al primero, de acuerdo a su orden creciente del peso atómico. Acá podemos ver elemento y el peso atómico. Si ustedes están viendo, los elementos y su peso atómico están yendo en orden creciente, ¿no? 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19. De igual manera, acá también tenemos otro, ¿no? Su peso atómico está yendo en orden creciente, ¿no? Esto planteó Newlands. Otro científico tenemos a Henry Moseley. ¿Qué aportó Henry Moseley? Ordenó los elementos según su número atómico. De igual forma también él se encargó de experimentar los rayos X, donde él estableció que los números atómicos determinaban las propiedades de los elementos químicos. ¿Ya? Tenemos también a otro científico como Alfred Werner. Él diseña la actual tabla periódica basándose en la ley de Henry Moseley, según la cual los elementos se ordenan en forma creciente al número atómico. Bien, ahora veremos o hablaremos relacionado a la tabla periódica actual. La tabla periódica actual permite conocer las propiedades físicas y químicas de los elementos químicos de una manera sencilla y práctica, ¿ya? Tenemos acá descripción. ¿Cómo está representada la tabla periódica? La tabla periódica actual está ordenada, dice, de acuerdo al orden creciente del número atómico. La tabla periódica actual consta de 18 columnas, ordenamiento vertical.
La tabla periódica actual tiene 7 filas o periodos. Ordenamiento horizontal. Recuerdo que la tabla periódica también, niños, tiene 8 grupos A y 8 grupos B. Acá en esta imagen que ustedes están viendo, esta flecha que me indica viene a ser grupos. Y esta flecha viene a ser periodos. A la vez también, la tabla periódica está representado por bloques. Ustedes saben que los bloques son 4. Bloque C, bloque D, bloque P y bloque F. ¿Ya? Acá podemos ver la tabla periódica. ¿Ya? La tabla periódica presenta sus periodos, presenta sus grupos, ¿no? Grupo A y grupo B. ¿Ya? También podemos ver los no metales, ¿ya? Que está sombreado de color morado. También están los metales alcalinos, que está todo sombreado de color rojo. El amarillo están los metales alcalinos terbios. El verde claro están los metales de transición. Entonces, cada uno de los colores representa un grupo, ¿ya? De la tabla periódica. Acá, por ejemplo, tenemos el grupo A, nombre y elementos. En el grupo A, 1A, están los metales alcalinos, como litio y sodio. En el grupo 2A también tenemos a los metales alcalinos terbios, ¿no? Está el berilio, el magnesio. En el grupo 3A está lo que es la familia de los boroides o terbios, que en este caso está el boro y el aluminio. Y así sucesivamente, niños, tenemos 8 grupos, grupo A, y 8 grupos del grupo B. La tabla periódica también se va a clasificar en metales y no metales, ¿ya? Listo. A los metales del grupo, a los elementos del grupo A se le conoce como representativos, no se olviden eso. Y a los del grupo B, metales en transición. Repito, a los elementos del grupo A se le conoce como representativos y a los del grupo B se le conoce como metales en transición. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades físicas. En las propiedades físicas encontramos los metales y los no metales. Los metales poseen brillo, buenos conductores de la corriente eléctrica. En los no metales son opacos, malos conductores de la corriente eléctrica. Ejemplo en los metales, por ejemplo, tenemos al sodio, calcio, oro, plata, cobre, hierro. Y en los no metales tenemos lo que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y azufre. Principales familias, es importante también que ustedes sepan eso. En las principales familias encontramos en el grupo A, en los elementos representativos, encontramos sus familias en cada grupo. Por decir, 1A, metales alcalinos. 2A, metales alcalinos terbios. 3A, boroides y terbios. 4A, carbonoides. 5A, nitrogenoides. 6A, anfígenos o calcógenos. 7A, halógenos. 8A, gases nobles con sus respectivos elementos. ¿Ya? También tenemos lo que son los grupos B, que vienen a ser los elementos de transición. Tenemos 1B, los metales de acunación, 2B, elementos puente, 3B, familia del escandio, 4B, familia del titanio, 5B, familia del vanadio, 6B, familia del cromo, 7B, familia del manganeso, 8B, el ferromagnético, ¿no?
también con sus respectivos elementos. Esos niños posteriormente en otro tema vamos a tocar a profundidad relacionado a las familias, ¿ya? Tanto las familias del grupo A y del grupo B con respecto a la tabla periódica. Esto ha sido todo, espero haya sido el agrado de ustedes y nos vemos la siguiente clase. Tengan buen día.